Cuando colapsé en el trabajo, los doctores llamaron a mis padres. Nunca vinieron. En su lugar, mi hermana me etiquetó en una foto. Día familiar sin el drama. No dije nada. Días después, todavía débil y conectado a aparatos, vi 74 llamadas perdidas y un mensaje de texto de papá. Te necesitamos. Contesta de inmediato. Sin pensarlo dos veces, llevaba semanas con el presentimiento de que algo andaba mal, pero lo ignoré como siempre. No era la primera vez que ignoraba las señales. Dolores de cabeza, mareos, la opresión ocasional en el pecho, porque la verdad es que no creía poder permitirme bajar el ritmo. No cuando estaba ayudando a cubrir la mensualidad del coche de mi mamá. No cuando mi hermana Melissa me mandaba mensajes cada 2 días pidiéndome un prestamito rápido. Y definitivamente no cuando mi papá seguía fingiendo que el pago atrasado de su hipoteca era mi responsabilidad. Esa es la parte que la gente no entiende. Ven las publicaciones de familias perfectas y piensan que todo está bien. No saben lo que es crecer como el único hijo en una casa donde siempre eres el personaje de fondo. Mis hermanas, Melissa y Paige, podían chocar un coche y de alguna manera terminar recibiendo elogios por aprender algo valioso. Una vez gané un premio estatal de ingeniería y la única respuesta de mi mamá fue: «Ah, qué bien. ¿Le diste las gracias a tu maestro?». Ya ni siquiera quería reconocimiento, solo quería algo a cambio. Quizás una pizca de gratitud, pero eso no estaba en mis cartas. Así que trabajé los fines de semana, cubrí cuentas que no debería haber cubierto, y me decía a mí mismo que todo estaba bien. Hasta ese lunes por la tarde, estaba en mi escritorio, a mitad de la preparación de una presentación para un cliente importante. Recuerdo levantarme para tomar una carpeta de la impresora, y luego, nada, solo oscuridad. Desperté con el sonido de pitidos, luces frías, cables pegados a mi pecho, una enfermera ajustando un suero. Fue surrealista, como uno de esos momentos que crees que solo pasan en las películas, pero era real. Y no fue un ataque de pánico, ni deshidratación, ni agotamiento. Fue un evento cardíaco en toda regla. El doctor dijo que podría haber sido peor si no me hubiera desplomado justo ahí en la oficina. Alguien llamó al 911 de inmediato. Mis compañeros de trabajo fueron la razón por la que seguía respirando. El personal del hospital fue increíble, amables, profesionales. Y cuando se dieron cuenta de que no tenía a nadie a mi lado horas después, me dijeron que ya habían contactado a mis contactos de emergencia, mis padres. Esperé 2 días. Nada, ni mensajes, ni visitas, ni llamadas. Luego, al tercer día, desperté de una siesta y revisé mi teléfono, pensando que tal vez se había caído la señal. Solo había una notificación, una etiqueta en Instagram. Era de Melissa, una foto de ella, Paige y nuestros padres, todos sonrientes, sentados alrededor de una mesa de picnic en el lago. Mi mamá incluso había preparado sus famosos huevos a la diabla. El pie de foto me golpeó más fuerte que el colapso. Día familiar sin el drama. Y sí, me etiquetaron, como si yo fuera un chiste interno. Como si no estuviera medio muerto en una cama de hospital mientras ellos se reían comiendo ensalada de papa. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se atenuó. Algo se rompió dentro de mí ese día. No de una manera ruidosa y furiosa, sino de una manera silenciosa y definitiva. Como una puerta que se cierra sin intención de volver a abrirse. Seguí recuperándome, lentamente. Los doctores monitoreaban mi corazón y me hacían pruebas. Apenas hablaba, a menos que fuera necesario. Y aún así, ni una sola palabra de mi familia. Hasta que 4 días después, me desperté con 74 llamadas perdidas. Y un mensaje de mi padre. «Te necesitamos», contesta de inmediato. Sin disculpas, sin un «¿Cómo estás?». Solo esas palabras. No sé qué esperaba, pero ni siquiera lo dudé. Me senté, todavía débil, todavía conectado a los aparatos, y sin pensarlo 2 veces, les devolví la llamada, pero no a ellos. Llamé a otra persona. Me quedé mirando el mensaje de mi padre durante quizás 1 minuto entero. «Te necesitamos», contesta de inmediato. 4 días sin una palabra. 74 llamadas perdidas. Pero eso era lo primero que decían. No un «¿Cómo estás?». No un «¿Estás bien?». No sentí pánico. No sentí nada. Solo esa calma mortal que reemplazó cualquier emoción que solía activarse en momentos como ese. Entonces recordé un número que no había usado en mucho tiempo, uno que había guardado bajo un nombre que nunca borré, Abue. No lo había llamado en meses, no porque no fuéramos cercanos, sino porque sabía lo que pensaba del resto de la familia. Y me había dado demasiada vergüenza admitir que tenía razón, otra vez. Pero esa mañana lo llamé. Contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando. No me preguntó cómo estaba, solo preguntó en qué hospital. Eso fue todo, sin vacilaciones, sin preguntas, sin silencios pasivo-agresivos. Solo una respuesta inmediata, como si yo importara. Eso era algo que no había sentido en años. Apareció 40 minutos después. De alguna manera, se veía exactamente igual. La misma chamarra rompevientos de siempre, el mismo reloj que había usado desde que yo era niño, la misma expresión en su rostro, como si ya nada lo sorprendiera, pero siempre estaba listo. Entró,
se sentó, me miró y dijo: «Así que finalmente también te quebraron a ti, ¿eh?» Ni siquiera le pregunté cómo lo sabía. Solo asentí. Se quedó conmigo todo el día. Habló con mi enfermera. Hizo preguntas de verdad. Pagó discretamente una de las pruebas que mi seguro rechazó sin darle importancia. Luego sacó una tableta y empezó a ayudarme a poner orden en el desastre que había dejado en piloto automático. Revisamos todo. Mi nombre estaba en 5 acuerdos de préstamo diferentes, 3 tarjetas de crédito, 2 servicios públicos, una póliza de seguro de coche para un vehículo que ni siquiera conducía. Estaba tan arraigado en mi rutina que ni siquiera me había dado cuenta de lo mal que se había puesto. Cada vez que tenían una mala racha, yo intervenía en silencio, automáticamente, porque pensaba que eso era lo que significaba la familia, arreglar los problemas y no esperar nada a cambio. Pero el asunto es que ellos esperaban que lo hiciera, y cuando no lo hacía, o no podía, yo me convertía en el problema, el drama. Empezaba a darme cuenta de que no solo se habían apoyado en mí, se habían apoyado a través de mí. Ni siquiera era una persona para ellos, era una válvula de escape, un cajero automático, un fracaso familiar en el que solo podían confiar mientras yo no les recordara lo que me debían a cambio. Mi abuelo me ayudó a redactar una lista, cada cuenta, cada conexión. Luego empezamos a cerrarlas, una por una. Cancelé la transferencia automática a la cuenta de cheques de Melissa. Solía decir que apenas le alcanzaba, pero había volado a Miami 3 veces este año y lo había publicado cada vez. Ya podía hacerse cargo de sus propias cuentas. El depósito de la renta de Paige, cancelado. El seguro del coche de mi mamá, podía llamar ella misma a la aseguradora. Eliminé la información de mi tarjeta y cambié la contraseña. Y el préstamo que confirmé para Melissa, ese que convenientemente había dejado de mencionar durante meses, lo marqué. Presenté un reporte de fraude, no porque intentara arruinarla, sino porque nunca acepté ser su plan de respaldo para siempre. Estaba harto de firmar papeles para gente que no aparecería por mí en una cama de hospital. Mi abuelo no dijo mucho, pero de vez en cuando dejaba escapar un pequeño y silencioso bufido, como si estuviera decepcionado y no sorprendido a la vez. Él era el único que me había dicho la verdad, que la lealtad es tan fuerte como las personas a las que eres leal. Para cuando se fue esa noche, las llamadas se habían duplicado. Tuve que silenciar mi teléfono. Mamá había dejado mensajes de voz fingiendo que acababa de enterarse de lo que había pasado. Paige escribía en mayúsculas, como si eso me hiciera responder más rápido. Melissa se había quedado callada, lo que, en su caso, significaba que estaba preparando algo peor. Luego llegó otro mensaje, de papá: «Esto es serio, llámame ahora, todo se está desmoronando». Todavía ninguna mención del hospital, ni una palabra sobre lo que me pasó. Solo pánico, no por mí, sino porque sabían lo que se venía. La primera ficha de dominó había caído. Simplemente no se daban cuenta de que yo era quien la había empujado. Todavía estaba en el hospital cuando empezaron las consecuencias. Al principio, fueron los mensajes de voz, una docena, luego 2, luego tantos que dejé de revisarlos. Puse uno en altavoz solo para ver si algo había cambiado. Era mi mamá. Dijo: «No sé qué intentas demostrar, pero esta no es la forma de hacerlo». Ese era el tono, no de miedo, no de preocupación, solo frustración porque el cajero automático estaba descompuesto. Melissa escribió después, sin palabras al principio, solo una captura de pantalla de su cuenta de cheques. El saldo era de $2.09. Luego lo acompañó con: «¿Qué diablos está pasando? Arregla esto». Me quedé mirando la pantalla. Sentí la ira subir por un segundo, y luego la dejé caer. No era nuevo, solo era más ruidoso ahora. Paige intentó un ángulo diferente. Su mensaje fue más largo, más emotivo. Dijo que no sabía qué drama estaba pasando, y que nos amaba a todos y quería paz. Terminó con: «Por favor, no me castigues por cosas que no hice», lo cual era gracioso, considerando que la última vez que hablamos puso los ojos en blanco cuando le dije que no podía confirmar otro contrato de arrendamiento. Dijo que me estaba poniendo difícil. Luego me dejó de hablar durante 3 meses, pero fue mi papá quien finalmente cruzó la línea. Se presentó en mi apartamento. Mi abuelo me lo había advertido. Vio su coche afuera más temprano, con el motor encendido. Yo todavía estaba en recuperación, no lo suficientemente fuerte para caminar sin ayuda, pero eso no le impidió estacionarse afuera como si esperara la liberación de un rehén. No respondí. Más tarde ese día, llegó un mensaje: «Estás a punto de destruir todo lo que construimos. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos». El descaro de esa frase fue suficiente para hacerme reír en voz alta. Lo leí de nuevo solo para asegurarme de que no lo había imaginado. Ninguna disculpa, ninguna mención del hospital, ninguna preocupación por lo que me había llevado allí en primer lugar. Solo miedo. Miedo de perder la ventaja que habían tenido durante demasiado tiempo. Luego vino la publicación. Melissa subió un video, sin música, sin voz, solo un recorrido lento y dramático por la casa de mis padres, completamente vacía. No solo despejada, sino vacía como si los hubieran desalojado. La puerta principal abierta de par en par, la sala desmantelada, la mesa del comedor desaparecida. Incluso se habían llevado las cortinas. El pie de foto decía: «Se llevaron todo, y adivinen quién lo permitió». Lo vi una vez,
Luego, abrí mi aplicación de finanzas. Busqué la hipoteca. Había entrado en mora. De nuevo, habían usado el capital de la casa para pagar la deuda de la tarjeta de crédito de Melissa y financiar la idea de negocio en línea de Paige, una empresa de velas o una boutique de ropa, no recuerdo. Fracasó en 2 meses. Nada de ese dinero se había destinado a la hipoteca. Les había advertido el año pasado, solo una vez, que si no lo administraban mejor, yo me salía. No me creyeron. Así que cuando me retiré, el banco actuó. Mi abuelo estaba allí cuando encontré los documentos. No dije nada al principio. Solo me desplacé por la pantalla, mostrándole el saldo, los cargos por mora, los avisos que nunca vi porque habían ido directamente a la dirección de mis padres. Él asintió una vez. Luego hizo algunas llamadas, una a su abogado, otra a un viejo amigo experto en planificación patrimonial, y finalmente a su contador, de cuya existencia no supe hasta ese día. Lo que aprendí a continuación lo dejó todo claro. Mi familia no solo se había apoyado en mí, también habían estado rondando sigilosamente a mi abuelo, especialmente después de que se jubiló. Paige lo había llevado a almorzar 2 veces, algo que nunca hacía. Melissa le llevó un regalo de Navidad el año pasado por primera vez en una década. Mamá insinuó durante una de sus llamadas que él debería empezar a pensar en lo que es justo. Él lo vio venir todo. Se había preparado en consecuencia. Cada activo, cada fideicomiso, cada propiedad que poseía, ya lo había movido, no para castigarlos, para protegerlo, de ellos. Y ahora, había movido la mayor parte a un nuevo nombre, el mío, no como un regalo, no como una recompensa, sino porque yo era el único que no lo había pedido. Había demostrado, dolorosa y claramente, que podía sobrevivir sin ello, que no me sentía con derecho a un centavo, y en sus palabras, eso me convertía en el único digno de ello. Esa noche, Melissa apareció en el hospital. No estaba en la lista, así que la seguridad no la dejó entrar, pero la vi por la ventana. Estaba paseando por el estacionamiento, con el teléfono en la mano, hablando claramente con alguien, probablemente Paige. Llevaba gafas de sol, aunque estaba oscureciendo, como si se estuviera preparando para una confrontación que nunca ocurrió. Se fue después de 15 minutos. Supuse que ese era el final. Luego, un último mensaje llegó 1 hora después. Si no arreglas esto, te juro por Dios que te vas a arrepentir. Sin emojis, sin corazones, sin hashtags, solo esa frase. Y no me afectó como ella pensaba. No me sentí amenazado, ni asustado, ni acorralado. Por primera vez no sentí nada. Había dejado de intentar ser el hijo, el hermano, el que arreglaba todo. Ahora simplemente era libre. Empezó con un golpe en la puerta de la habitación del hospital. Supuse que era una enfermera. No lo era. Un miembro del personal entró, con aspecto un poco incómodo, y dijo: «Hay una mujer abajo que dice ser su representante médico. Dice que es su hermana y que necesita hablar con su doctor de inmediato». La miré confundido al principio. No había puesto a nadie de mi familia inmediata como contacto de emergencia, solo a mi abuelo. Pregunté quién era. Revisó las notas. Paige. Casi me río. No me había escrito en días. No me había visitado. Ni siquiera había reconocido que estaba en un hospital hasta que le corté la ayuda para la renta. ¿Y ahora intentaba hablar por mí? Les dije que nadie estaba autorizado. El hospital estuvo de acuerdo y pidió a seguridad que la escoltara fuera, sin dejarla acercarse a mi habitación. Pensé que solo era ella siendo dramática. Estaba equivocado. Unas horas más tarde, mi abuelo entró con un sobre de Manila. Lo dejó caer sobre la cama y se sentó. Dentro había capturas de pantalla impresas de un intercambio de correos electrónicos entre mis padres y un pequeño bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Estaban investigando la posibilidad de obtener la tutela legal, específicamente sobre mí. Lo leí 3 veces solo para asegurarme de que lo entendía. Intentaban afirmar que no estaba bien, que era mentalmente inestable, errático, que posiblemente sufría de estrés postraumático o un colapso nervioso, y que mis recientes decisiones financieras mostraban un patrón de volatilidad emocional. Su objetivo era claro. Si podían conseguir que alguien, preferiblemente mi padre, fuera nombrado tutor temporal, podrían congelar las reversiones financieras que yo ya había puesto en marcha, restaurar el acceso a las cuentas, reabrir el crédito, recuperar el control. Intentaban pintarme como incompetente, las mismas personas que ni siquiera comprobaron si estaba vivo hacía 4 días. Me quedé pensando en eso un rato. Mi abuelo estaba tranquilo. Me dijo que esto no era nuevo para él. Años atrás, cuando mi tío intentó separarse de la familia por razones similares, mis padres también habían barajado esa idea. Nunca llegó a nada. Pero ahora, con dinero real en juego, lo estaban intentando de verdad. No llamaban porque les importara. Llamaban porque estaban acorralados. Me quedé en silencio el resto del día. No de una manera triste, sino concentrada. Algo hizo clic en mí. Había pasado toda mi vida esperando que despertaran, que se dieran cuenta de lo mucho que daba, que tal vez incluso se disculparan, pero no estaban despertando. Estaban tratando de reescribir la historia para convertirme en el villano. Así que hice una lista. Cada cuenta, cada activo compartido, cada pago que había configurado para ayudar a lo largo de los años. Mi abogado, el que mi abuelo me presentó, vino esa noche con la documentación ya en mano.
Presentamos los documentos a la mañana siguiente, una orden de cese y desistimiento para mis hermanas y mis padres, prohibiéndoles contactar a cualquiera de mis médicos o intentar hacerse pasar por representantes médicos, una alerta de fraude en cada institución financiera donde alguna vez tuve acceso compartido con algún miembro de la familia, una barrera de restricción sobre transferencias de propiedad vinculadas a mi nombre. Si alguien intentaba vender o mover un activo que yo había confirmado, se activaría un congelamiento legal. También hice que mi departamento de recursos humanos moviera todos mis depósitos directos a un nuevo banco, uno que ellos no sabían que existía, bajo un fideicomiso de tenencia creado por el asesor patrimonial de mi abuelo. Fue la primera vez en mi vida que me sentí seguro. Luego vino el siguiente golpe. Paige publicó un video. Su maquillaje estaba corrido, la iluminación era terrible y la cámara temblaba lo justo para parecer espontáneo. Empezó sollozando y terminó mirando directamente a la lente. No dijo mi nombre, pero dijo lo suficiente. Hay alguien en nuestra familia que está pasando por algo oscuro. Estamos tratando de ayudarlo, pero está atacando y lastimando a la gente. No queremos perderlo, pero tampoco podemos seguir dejando que destruya todo lo que hemos construido. Todo lo que hemos construido. Era esa misma frase otra vez, como si yo simplemente hubiera entrado en su imperio y apagado las luces. El video se hizo viral rápidamente. Sus amigos empezaron a comentar. Primos con los que no había hablado en años me enviaron mensajes de texto crípticos. Incluso un antiguo compañero de trabajo me escribió preguntando si todo estaba bien. Melissa lo reposteó con un emoji de corazón y las palabras: todos estamos rezando por la paz. Paz. Después de que intentaron tomar el control de mi vida, mi dinero, mi salud, no estaban rezando por la paz. Estaban rezando para que yo cediera, pero no lo hice. En cambio, publiqué algo propio, solo una foto. Yo, sentado en la cama del hospital junto a mi abuelo. Nada dramático, sin un pie de foto largo, solo. A veces el silencio no es debilidad, es contención. Sin hashtags, sin etiquetas, sin drama. Pero sabía que les llegaría, y así fue. 2 horas después, Melissa llamó. No contesté. Volvió a llamar. Luego Paige. Luego mi mamá. Todas llamadas perdidas. Luego llegó un último mensaje de mi padre. No queríamos que llegara a esto. Nos estás obligando a hacer cosas que nunca quisimos hacer. Todavía no lo entendían. Todavía pensaban que estaban al mando, pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La carta llegó 2 días después, entregada en mano en el hospital, sellada en un sobre blanco impecable. La abrí pensando que tal vez, estaban contactándome con algo humano. En cambio, era algo legal. Un aviso de intención de solicitar una tutela de emergencia sobre mí. Lo leí 2 veces antes de decir nada. Afirmaban que no estaba mentalmente apto para manejar mis propias finanzas, que mi comportamiento reciente y errático, es decir, el acto de cortarles el dinero, era prueba de que estaba en una espiral descendente. La carta citaba angustia emocional, incapacidad para cumplir con las obligaciones y preocupaciones de la familia inmediata sobre mi estabilidad mental tras un evento cardíaco. Intentaban tomarlo todo, oficialmente. Llamé a mi abogado de inmediato. No se sorprendió. Dijo que esto no era raro en familias conflictivas, especialmente cuando alguien rompe el ciclo de dependencia. Me dijo que esperaban presentar una petición de emergencia antes de que yo pudiera comparecer ante el tribunal. Si lo hacían en el momento justo, y yo perdía la ventana para responder, un juez podría concederla temporalmente. Lo que no sabían era que mi abuelo y su equipo legal ya se habían movilizado. Presentamos una respuesta preventiva con declaraciones notariadas de mis médicos, confirmando que estaba mentalmente estable y en pleno control de mis decisiones. Presentamos pruebas de ingresos, registros de comunicación y una carta de mi empleador que declaraba que había tomado tiempo libre voluntariamente y que seguía empleado activamente. La audiencia fue cancelada antes de que siquiera llegara a la agenda del tribunal. No tenían nada. Su abogado se retiró discretamente. Probablemente se dio cuenta de que le habían vendido una historia familiar lacrimógena y no quería las repercusiones profesionales. Pero eso no detuvo la campaña de difamación. Empecé a recibir mensajes extraños de antiguos conocidos. Una chica con la que salí años atrás me escribió diciendo que lamentaba saber que estaba pasando por un mal momento. Un excompañero de trabajo me envió un correo electrónico preguntando si necesitaba ayuda para recuperarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que ahora estaban intentando otra cosa, cambiando la narrativa, convirtiendo mi hospitalización en un colapso nervioso, pintando mi silencio como prueba de que había perdido el juicio, presentándose a sí mismos como los únicos que intentaban ayudar. Y podría haber funcionado si no fuera por lo torpemente que lo hicieron. Melissa no pudo mantener la boca cerrada. Paige no pudo resistir la atención. Publicó otro video, esta vez a toda producción. Iluminación emotiva, música de piano de fondo, filtro suave. Habló de cómo la enfermedad mental no siempre se ve como crees.
de cómo algunas heridas son invisibles y de cómo ella solo quería a su hermano de vuelta. Nunca dijo mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. Sus seguidores lo entendieron al instante. La sección de comentarios estaba llena de simpatía. Mensajes como, eres muy fuerte, rezando por tu familia, tienes suerte de tenerte. Entonces un comentario lo cambió todo. Alguien publicó una captura de pantalla del antiguo pie de foto de Melissa, día familiar sin el drama, junto al video de Paige llorando. El texto decía, entonces, ¿dónde estaba toda esta preocupación cuando él estaba realmente en el hospital? Explotó. Los comentarios dieron un giro. La simpatía se convirtió en indignación. La gente empezó a investigar las publicaciones pasadas de Melissa, las cuentas de negocios de Paige, el antiguo trabajo público de mi padre. Lo que encontraron no fue bonito. Melissa me había etiquetado en esa publicación del día familiar mientras yo estaba en la UCI. Paige había tuiteado hacía 2 años sobre los gorrones que fingen traumas. Mi mamá había publicado una foto de una cena de cumpleaños justo un día después de que los médicos la contactaran sobre mi colapso. Todo resurgió. Jen, una vieja amiga de la secundaria a la que no había visto en años, me contactó. Dijo que ahora trabajaba en medios. Recordaba cómo eran las cosas con mi familia en ese entonces, lo tenso que siempre parecía todo, incluso cuando éramos adolescentes. Dijo que Internet solo permitiría que las mentiras llegaran hasta cierto punto, y no lo hizo. La gente empezó a hacer preguntas de verdad. La pequeña boutique en línea de Paige, bombardeada de malas críticas, clientes exigiendo reembolsos, influencers abandonando discretamente sus colaboraciones con ella. Los patrocinios de Melissa se desvanecieron en días. Una marca con la que había trabajado dejó de seguirla después de etiquetarla en una publicación de disculpa. Incluso el lugar de trabajo de mi padre se vio afectado. Uno de sus clientes había visto los hilos virales y lo mencionó durante una reunión. Él se puso a la defensiva. Se notificó a recursos humanos. Al final de la semana lo pusieron en licencia. Luego lo despidieron por completo. Todo lo que habían construido sobre la base de mentiras y privilegios se estaba desmoronando frente a ellos. Fue entonces cuando mi mamá finalmente rompió su silencio. Envió un solo mensaje de texto. Por favor, ¿podemos hablar? Sin chantaje emocional, sin defensa. Solo esas 5 palabras. Lo miré durante mucho tiempo. No sentí satisfacción. No realmente. Lo que sentí fue distancia, como si las palabras vinieran de alguien que solía conocer en una vida que ya no existía. No respondí. En su lugar, abrí mi aplicación de notas. Empecé a hacer una lista de las cosas que todavía necesitaba cortar, cancelar y cerrar. Finalmente habían ido demasiado lejos. No solo conmigo, sino con la historia que intentaban venderle a todo el mundo. Y todavía no entendían la única verdad que nunca se molestaron en considerar. No estaba enojado, simplemente estaba harto. Pensé que se rendirían después de que el intento de tutela fracasara, después de la reacción pública, después de perder trabajos, patrocinadores y los últimos restos de credibilidad que tenían. Pero debería haberlo sabido. La gente egoísta no se rinde, se adapta. Acababa de ser dado de alta del hospital, todavía débil, pero capaz de caminar por mi cuenta. Mi abuelo me recogió, me dio una bebida y me dijo que iríamos a su casa por unos días. Estuve de acuerdo. No quería volver a mi apartamento. Todavía se sentía demasiado cerca de ellos. Estábamos a mitad de camino a su casa cuando mi teléfono vibró. Era de un número desconocido. Deberías venir a la casa. Necesitamos hablar. Urgentemente. Era Paige. Lo borré sin responder. Luego, 2 horas después, Jen me llamó. Su voz era aguda, urgente. Me dijo que revisara Facebook. Habían publicado algo. Melissa, Paige, mi mamá, todas de pie frente a la vieja casa. Detrás de ellas, un camión de mudanzas. Mi papá, a un lado, sosteniendo una caja. Parecían devastados. Lágrimas falsas. Sudaderas sucias. El pie de foto fue escrito por Melissa. Perderlo todo duele, especialmente cuando es porque tu propia sangre te ha traicionado. Pero lo perdonamos. Sigue siendo nuestro hermano. Solo queremos que vuelva a casa, antes de que sea demasiado tarde. Los comentarios eran una zona de guerra. La mitad eran extraños ofreciendo apoyo. La otra mitad eran personas que los estaban desenmascarando. Ni siquiera me habría importado hasta que vi la última foto de la publicación. Una foto enmarcada de mi infancia en manos de Paige, con un pie de foto debajo que decía: estamos guardando una habitación lista. La familia es para siempre. No sabía si estar enojado o simplemente perturbado. Se sentía como un chantaje emocional, una actuación digital destinada a hacerme ver como el villano, mientras se posicionaban como víctimas dispuestas a darme la bienvenida de nuevo. Pero la parte más inesperada llegó al día siguiente. Recibí una carta por correo de la oficina del registro del condado. Dentro había un testamento escrito a mano, no de mi abuelo, de mi padre, uno nuevo. Había sido redactado la semana después de su fallido intento de tutela. Detallaba sus activos, que, irónicamente, ahora eran muy pocos, y declaraba que, en caso de su fallecimiento, todo iría a los miembros restantes de la familia que mantuvieran la unidad. Y luego, con letra temblorosa, Colton queda desheredado hasta que regrese a esta familia y se reconcilie. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo. Luego me reí. No porque quisiera algo de él.
Nunca lo quise, sino porque la jugada final, el último movimiento, era exactamente lo que siempre había sido, una trampa, un último intento de atraerme de nuevo al sistema que construyeron. El mensaje era claro: vuelve al redil o serás borrado. Pero no se daban cuenta de algo importante: yo quería ser borrado. Así que hice que mi abogado enviara una carta de respuesta. Incluía una renuncia legal a cualquier reclamo sobre la herencia, un aviso de no contacto permanente y un documento firmado que los eliminaba como contactos de emergencia o parientes más cercanos para cualquier asunto médico o legal relacionado conmigo. Fue simple, directo, final. Intentaron atraerme con la culpa, con las redes sociales, con el dinero y finalmente con el legado. En lugar de eso, elegí la paz. Mi abuelo y yo nos mudamos de estado 2 semanas después. Dijo que quería volver a ver las montañas. Compramos una pequeña cabaña en las afueras de un pueblo tranquilo. Tomé un trabajo remoto, reduje mis horas, empecé a leer de nuevo, a respirar de nuevo. De vez en cuando, alguien del pasado intenta contactarme. Un primo, un antiguo vecino, alguien que se pregunta qué pasó realmente. Nunca lo explico, porque la gente como Melissa, Paige y mis padres son buenos contando historias. Historias en las que siempre son los heridos, siempre los traicionados, siempre los abandonados por alguien cruel y problemático. Que se queden con su historia. Yo tengo la verdad. ¿Y la paz? La paz es mejor que ser amado por gente que solo te ama cuando eres útil.